Hola, ¿qué tal? Una vez más la descarga del desquite, hoy hablando de 20 CUC. Me van a decir, bueno, ¿y esos 20 CUC de dónde sale y qué vas a decir y qué vas a hablar? Es sencillo, hay que remitirse al video anterior y entonces van a entender el porqué de estos 20 CUC. Pero podemos hacer un resumen de lo que tratamos en el video anterior y este entonces sería el complemento del mismo. En este caso pues hablamos y dijimos que un cubano normalmente debía ganar 300 CUC al mes, pero que la lógica dice que no. ¿Por qué? Porque son solamente 20 CUC que ganamos, es decir, el Estado nos da 20 CUC y se queda con 280, lo que corresponde a salud, educación, vivienda y cuánto impuesto tengamos que no sabemos y que el Estado nos impone, pues no lo vemos, simplemente ya está incluido los 280. Pero, es decir, esa fue la esencia del video anterior, pero no hablamos de los 20 CUC, es decir, no hablamos de nuestro salario y qué pasa con nuestro salario, es que es suficiente o no es suficiente. Por supuesto, todos nosotros sabemos que no es suficiente, pero vamos a tratar de explicarlo para volver a llegar a esa misma conclusión y de cuán injusto es el sistema que tenemos en cuanto a esto. Para ello, yo me quiero valer de este esquema que he hecho, que aparentemente es complicado, pero vamos a ver que no. Es decir, esto es una casa, una familia, donde hay dos adultos y hay dos niños, es decir, mamá, papá, ellos ganan más o menos unos 40 CUC al mes. Es decir, esta es una familia sin carro, sin lujo, que utiliza transporte público, una familia asalariada, que no, es decir, no tiene una búsqueda extra, no es un independiente, no es nadie que tenga un negocio. Es decir, esta familia, que tiene dos niños, por supuesto, con estos 20 CUC, esos 40 CUC, pues tiene que asumir todos los gastos normales, porque los 280 CUC es del Estado, pero en la vida diaria hay que asumirla, y es con 40 CUC que ellos tienen o deben sobrevivir. Por supuesto sabemos que es imposible. Aquí yo escribí algunos aspectos de estos gastos normales que tenemos en las casas, por ejemplo la canasta básica, los imprevistos, la electricidad, consulta médica, pelado, manicure y peluquería, lo cual básicamente son los gastos normales. Yo me quiero detener, ustedes ahí después de tener el video si quieren analizan las cifras que puse. Por supuesto esto no es en toda la familia igual, hay familias que por una razón o la otra pues la canasta básica es menos, otras es más, pero eso a ustedes analizar después. En este caso me voy a enfocar en dos aspectos. Por ejemplo, el gasto diario mínimo de dos adultos para ir a trabajar, yo estimo que es de 0.50 CUC, es decir, unos 10-12 pesos cubanos. Es decir, el transporte más una merienda, una pizza, lo que sea, eso es lo que cuesta. Quiere decir que dos personas que gastan 50 centavos diarios es $1 diario, $1 diario es 5 a la semana y 4 semanas son $20 al mes. Quiere decir que ir a trabajar cuesta 20 CUC, lo que equivale ya al salario de uno de los dos. Los niños, dos niños ir a la escuela, la merienda, el transporte y todo lo que se pueda presentar, dos niños cuestan seguro 5 CUC a la semana, que quiere decir que 4 semanas son 20 CUC. Quiere decir que solo con el pago, el gasto de ir a trabajar y de mandar a los niños a la escuela, ya se fue todo el salario del mes. Por supuesto, ya no alcanza. Ahora bien, todo esto suma, si ustedes lo suman aparte, más o menos suman 280 CUC. Es decir, todo esto sin contar acá, porque aquí puse salida de placer, curso de pintura o piano, etc. Es decir, cualquier cosa que no sea nada de un gasto normal, que sea extra, pues esto podría costar una vez al mes unos 30 CUC si vamos a un restaurante o lo que sea, pero esto no cuenta aquí, vamos a dejarlo fuera. Es decir, y retomo entonces, que todos estos gastos a esa familia le van a costar 280 CUC, de los cuales ya 40 se lo dieron. Es decir que hay que buscar, antes que termine el mes, hay que buscar 240 CUC para asumir el resto. ¿Y cómo lo hace? Pues nada que no sea ilegal. Todo esto va a ser ilegalmente. Por supuesto, nosotros vamos a decir, le pregunto a un cubano, no va a decir otra cosa, pues hay que luchar, hay que conseguir, hay que resolver, hay que inventar. Estas son las palabras que nosotros decimos. Así que estas familias que quizás son profesionales tienen que prácticamente denigrarse y hacer cosas extra para poder llegar a esto.
Pero la idea no está solo en que hay que ir a buscar los 240 CUC que no tenemos. Sabemos que en todos los países siempre la gente va a necesitar más de salario mínimo, lo que sea. Estamos hablando de que aquí en Cuba, encima de todo esto, tenemos a inspectores, policías, SDR, que no te dejan inventar. Es decir, que el estrés, además que tienes que ir a buscar un dinero extra después de tu salario, es todo el estrés que genera todo este grupo de instituciones o lo que sea que está prácticamente reprimiendo a la gente, que no la deja ir a buscar ese extra. Es decir, no es solo la cantidad, sino el cómo y las condiciones que la gente tiene que ir a buscar ese dinero extra. Ahora bien, yo entonces vamos a llegar a varias conclusiones. Todo esto para al final terminar en cero, porque esta familia nunca va a poder ahorrar. En general, todo esto es gastos. Todo va a ser gastos. Ahora bien, retomamos el principio. Quiere decir que 300 CUC que debía ganar una persona, esta familia como salario ideal debía tener 600 CUC. Pero solamente le dan 40, que es decir, el salario ideal sería 600, el salario real 40, lo que quiere decir que el Estado se lleva a sus arcas 560. Pero estos 240 que necesita la familia para llegar a fin de mes, esto que lo va gastando pues en tiendas, en esto, lo otro, un particular o lo que sea, pues estos son gastos. Imaginemos que todo esto al final, porque a esa persona o ese lugar donde pagamos, pues eso sigue circulando y al final van a ir al banco y el banco es el Estado. Quiere decir que 560, que ya nos quitaron de educación, salud, etc., más los 240 que no tenemos porque ya lo hemos gastado, hay 800 CUC que en general al final van a parar al banco, que es el Estado. Ahora bien, alcanzan 20 CUC, pues la cuenta ya la tenemos aquí. Ahora bien, yo recuerdo, y esto lo quiero compartir con ustedes, para entonces llegar a la conclusión de conclusiones. Cuando estábamos en la universidad, recuerdo que en la clase de marxismo, y me vino a la mente en este caso, un concepto, el concepto es de plusvalía. Y entonces yo quise escribirlo a modo de conclusión, lo quiero compartir con ustedes. Esto está en Wikipedia y es simplemente Carlos Marx quien crea el concepto. Y Carlos Marx dice que la plusvalía es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se apropia gratuitamente el capitalista. Si nosotros tenemos 40 CUC y esto, no contemos ni aquí, y estos 560 se lo coge el Estado, etc., cuando vamos a ver el valor del trabajo que nosotros creamos y por lo que se nos retribuye, todo el resto es casi todo plusvalía y no es un capitalista el que se lo roba. Saquen ustedes entonces, como dice el maestro, sus propias conclusiones. Muchas gracias, nos vemos.